Bueno, oremos primero. Bueno, adelante. Bueno, buen Padre Dios, te damos las gracias porque aunque estamos lejos, hoy nos encontramos alrededor de tu palabra y el texto es nuestra patria. El texto nos recuerda de dónde somos, quiénes somos y qué también tú esperas de nosotros, Señor. Así que pedimos en este encuentro con nuestra patria, con el texto, que podamos no solamente entenderlo, ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Ayúdanos a comprobar tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok. Amén. Bueno, primero que nada, vamos a hacer un repaso de lo que veníamos hablando, bueno, lo que viene tratando el texto. Desde el capítulo 4, versículo 17, creo que en Nueva Versión Internacional acierta muy bien en colocar el título. Em, el título es Vivan como hijos de luz. Entonces, en esta parte, mm, el texto nos está recordando que nosotros recibimos una enseñanza que debe corresponder a la gracia. Entonces nos habla de quitarnos ese viejo vestido para ponernos uno nuevo. Y esto era una imagen de la frase clave en el versículo 23, era renovar nuestra mente. Ujú. Después en el versículo 25, nos empieza el 25 diciendo, por lo tanto, o sea, no solo queda en algo abstracto, en algo filosófico, no, esto tiene piso, esto tiene una realidad, ¿ok? Entonces la realidad es, dejando la mentira, hablen a su prójimo con la verdad. Si se enojan, no pequen. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, y esto es lo importante, ¿no? No solamente no hacer cosas, sino hacer cosas también. Sino más bien cambiemos este tipo de charlas por palabras de bendición y no agravien el Espíritu Santo con el que fueron selladas. Así que en el versículo 5, perdón, el capítulo 5, versículo 1, nos hablaba de imitar a Dios con em, dos grandes, ¿qué podemos decir? Dos grandes pruebas. Uno es perdonar como Cristo perdonó y amar como el Padre nos amó y se entregó. Y esto es imitar al Señor. Así que entre nosotros no debería mencionarse y vuelvo a hablar de la inmoralidad sexual, de la avaricia y también de la impureza. ¿Verdad? Esta mezcla entre lo sano, entre lo santo y lo profano, porque y vuelve a utilizar la, la palabra en Cristo y Dios en su reino. O sea, no es parte de nuestra naturaleza en Cristo y en Dios. Entonces, ahora empezamos con el versículo 8 y vamos a verlo hasta el 19. Dice así, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino que más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón.
dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces hagamos este paso primero juntos. ¿Qué Muy bien. palabras vemos repetidas? ¿Qué, qué términos claves ves que están ahí repetidos? La oscuridad, la primera palabra es oscuridad que está en el versículo Ajá. 8 y en el En el versículo 8. 11 también. Ujú. Ok. Tenemos oscuridad. Ajá. Luego luz, por supuesto, que está varias Ujú. veces también. Lo voy a poner como el contraste. Ajá. Ok, ¿qué Luz. significa? No es repetida, digamos, está en el verso 8 dos veces. Ajá. Ujú. Está en el 9 En el 9. Sí, el fruto de la luz. el fruto de la luz, sí. La También está en luz el en el 13 13 y ujú, en el 14. y en el 14 correcto. Mm, no es exactamente la misma palabra, Ajá. pero sí es la misma raíz. Alumbrar. ¿Verdad? Alumbrar, correcto, sí. Ahí tenemos esto, sí. Entonces la dejamos ahí como alumbrar. Como una palabra prima. ¿Y en qué texto? En el 14. Ok. Sí, en el 14. Mm, bueno, bienvenido, Marlon, también. Empezamos aquí en el Efesios capítulo 5 versículo del 8 al 19 y estamos buscando palabras repetidas. Por el momento hemos encontrado oscuridad y luz. Ujú. Ujú. Saludos, gracias. Un gusto. Bienvenido. Am, Ahora tenemos un sándwich, no sé si lo notan. Del versículo 8 al 14, el reglón es largo. Y ahí en el centro, por esto se dice, tenemos un poema en el centro y después volvemos a los reglones largos, del versículo 15 al 19. Am, entonces vamos a encontrar otros términos repetidos Ajá. del 15 al 19. Otras palabritas repetidas. Bueno, originalmente nos habías dicho la semana pasada que era del 8 al 14, por eso no tengo Ay, sí, sí, revisado sí, sí, las sí, sí, palabras. perdón. No, pero hoy, Sí. hoy sí lo pusiste, aquí Hoy sí estoy lo viendo, puse bien. pusiste que era del 8 al 20 y yo no, bueno, yo personalmente no revisé del Ay, 15 qué en cabeza la adelante. mía. ¿Qué cosa? Sí. Bueno, Ay, me disculpan. Sí, sí, no, pero no importa si quieres. Ujú, ahí lo sí, revisamos si yo creo quieres. que lo podríamos revisar porque la próxima vamos a hablar del matrimonio. Entonces ahí vamos a hablar largo y tendido. No nos va a Ah, dar el ok. tiempo. Entonces terminemos con este. Ujú. Ok. Yo veo que en el 15 Estaría tenemos vivir. vivir, Ajá. vivan. Ajá. Vivir Este y es, vivan. sí. Y de ahí, no sé, Yo como el, no. Hay otra palabra, no es exactamente la misma, pero en hebreo, perdón, en griego es la misma raíz. Estamos en canciones y canten. ajá, Esta es la can- misma. Es como la palabra más similar. y el verso Ujú. 15. Ujú. Y En vivir el, estaba en el verso 15. en el 15, sí. Ok. Mm, Ujú. hay otra palabrita clave. Ok, no sé. No, no me da la impresión. Y minor esas en el 19 que dice himnos, canciones, luego alaben, todo tiene que ver como con alabanza, ¿no? Como Sí, en el corazón, o sea, lo, es como, lo vamos a poner como en un cuadro ajá, ok, porque podemos hablar después de las tres cosas, ah, digamos, muy que son bien, diferentes y
Y las tres muy importantes dentro de la vida de la iglesia. Ujú. Ok. Tal- Yo creo que no tenemos más palabras repetidas de las que veo rápido. Pero sí hay Yo he unas visto, tal, ¿cómo? bueno, señor sería como un personaje, ¿verdad? Sí, eso Ujú. quería. Y Entonces, vamos a ver entonces a los personajes, ¿verdad? Tenemos señor aquí y tenemos señor arriba. Ujú. ajá, está en Ok, estos son el los. 8 y en el 10, sí. Tenemos también acá señor. Ujú. Y después vamos a ver qué aprendemos de los Ay, personajes. ok. Mm, tenemos Dios el Padre. Ajá, Este es muy importante. Señor Jesucristo. Ok, entonces vamos viendo Señor, Señor, Señor y Señor Jesucristo. ajá. Ay, vale, sí. Así que el mismo texto nos lleva a las respuestas, ¿verdad? Sí. En- ¿Qué más tenemos acá? Tal vez, Minor, em, la palabra visible también está repetida Esta en era el la que yo verso estaba 13, buscando. Ajá. porque dice en el verso 13, pone al descubierto, todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Ujú. Ajá, tres. Muchas gracias, hermano. Yo estaba hace rato con una congoja. Yo decía, ¿dónde estaba la otra palabra repetida? Ok, ok. Nos falta un personaje también. Ajá, No, hijos de luz, aunque no sé, ahí no está como en el verso 8. Déjame revisar qué había puesto. Porque ¿sí? ustedes, que es un personaje, ¿verdad? Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Tiene que ser también a ustedes les estar hablando. No sé. Exacto. Vamos a conectar la palabra ustedes con hijos de luz. ¿Verdad? Ustedes antes eran esto, pero ahora son hijos de luz. Ujú. Ajá. Eso es un personaje que es los que están recibiendo la carta y también pues nosotros. Pero también falta un personaje muy importante. Y les doy una Los, pista. desobe- los desobedientes están en el Sí, verso los 12. desobedientes. Sí, este también es muy importante. Este estaba en el... El verso 12 lo había registrado, Ajá, déjame ver. sí. Bueno, Y con este personaje hay polémica. Vamos a hablar después de la polémica, porque hay dos interpretaciones de quiénes son y caben las dos interpretaciones en el texto. Ujú. ah, en el verso 9 dice, el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Ujú. Es el fruto de alguien, la verdad. En otra versión creo que dice espíritu, en la Reina Valera, por ejemplo. Sí, lo que ¿Verdad? Entonces, hace esta versión es nada más llevar el espíritu a otro lado. ¿Por qué pasa esto? Porque en el versículo 9 tenemos este paréntesis. Entonces, en ajá, algunos manuscritos no tenemos el espíritu dentro de ese paréntesis, sino que tenemos una nota aquí abajo, en el 18. Se vuelve ajá. complejo porque del versículo 9 al 18 son dos oraciones en griego y son oraciones súper largas. Entonces, por eso es que se da este juego. Pero Ah, ya. exactamente ese es el personaje que nos hacía falta. Y vemos también. Espíritu. Exacto. Y vemos Ok. entonces, de nuevo, algo que Pablo hace mucho en Efesios, y es presentarnos la Trinidad. La Trinidad no solamente como estos tres personajes que son los que sostienen nuestra salvación, sino estos tres personajes que nos llevan a una madurez cristiana. Bueno, Rosemary, bienvenida. Estamos buscando palabras repetidas, encontramos estas que ves y estamos identificando personajes. Ujú. Buenas noches, gracias. Así que, bueno, si encuentra algo que quiera, pues, compartir, genial. Algo que también vemos, que hay palabras repetidas que a veces se nos va rápido, ¿verdad? Tenemos tres porqués.
tenemos, porque ustedes antes eran oscuridad. Entonces quiere conectar con lo antiguo, ¿verdad? Con la sección anterior. Entonces, él decía, no se hagan cómplices de estos desobedientes. ¿Y por qué? Porque antes ustedes eran oscuridad, pero entonces tenemos esta repetición intencional del porque y pero. Entonces vamos a ver dónde más encontramos porque y pero. Entonces, en el versículo 12 tenemos Ajá. porque, ¿sí? 14 Porque, también. porque en el 14 también, porque, y generalmente cerca de un porque habrá un porqué. Entonces aquí en el 12 tenemos porque da vergüenza y el contraste es pero, otra vez aquí, pero todo lo que sea Ajá. la luz, ¿sí? Ujú. Entonces vean, interesante en el versículo 10, en el versículo 8 y en el 13, ¿no? Antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Entonces, han- eh, estas obras dan vergüenza aún mencionarlas, pero el contraste es, ustedes que son de la luz, entonces que esa luz se haga visible. Y ahí está la idea principal de la sección que estamos estudiando ahora. Entonces, si hay una transición de oscuridad a luz, debe haber evidencia. Y por eso la palabra que la hermana destacaba, fruto. O sea, hay algo tangible, hay algo que usted puede tocar. Y esas cosas que usted puede tocar son bondad, justicia y verdad. Sí. Mainito, ahí Am, también eh, la palabra, digamos, algo similar a lo que usted está diciendo en el versículo 15 que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Y luego más abajo vuelven a decir, por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea que ponen como ujú. el El, contraste, digamos, y usan el sino como, o sea, exacto, como como hacer lo arriba usó contrario, el digamos. pero, aquí va a usar el si no. Exactamente. Ujú. En esa frase Am, también encontramos un porqué. Dice, porque los días son malos. exacto, tienen buen ojo. Am, en este caso, el porqué es muy importante, pero bueno, no voy a adelantarme aunque me pican las manos. Vamos a dejar el porqué ahí. Pero es una explicación muy importante. Entonces vemos entonces que es como ese sándwich, ¿verdad? En el centro tenemos un poema y después del poema, pues tenemos la explicación más clara todavía de los versículos 8 al 14. Bueno, hasta el 13 podríamos decir. Entonces, mm, creo que los tenemos todos ya identificaditos. Así que, ¿qué tal si hacemos preguntas al texto? Bueno, no, perdón. Se me olvidó en los personajes ver las características. Cuéntenme ustedes, ¿qué aprendemos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en este texto? ¿Qué pueden extraer del texto? Si bien dijiste que el espíritu estaba relacionado con el versículo 9 que dice el fruto de la luz, que debería ser el seguro espíritu, entonces consiste en bondad, justicia y verdad. ¿Serán esas características? Yo pensé que era Ujú, de Jesús, pero ahorita si decís que está tan relacionado, es del espíritu. Así es. ujú. Exacto. Entonces vemos que el Espíritu tiene dos características muy importantes que nos enseña este texto. Primero, ofrece una llenura. Eso es lo primero. O sea, está ofreciendo este texto, está llevándonos a pensar no solamente en algo tan importante como ser casa del Espíritu Santo, sino también en esta abundancia que nos rebasa y hace estas obras que son visibles. Entonces, la llenura y el fruto son dos conceptos que no solamente en esta carta, sino que Pablo va a utilizar en muchas cartas pastorales. Está llevando a la iglesia a imaginarse
ser tan saturados por el Espíritu que muestre evidencias hacia afuera. Am, eso, muy Dice, buena observación. Ujú. dice que te alumbrará y te alumbrará Cristo. Entonces, ahí pues una característica, ahora Él es luz. Sí, sí. Eh, te alumbrará a Cristo aquí. ¿Ok? Entonces, es bastante interesante porque en Cristo somos luz, ¿verdad? Somos luz, pero la luz del Señor se ve también en nosotros. O sea, somos parte de la luz y la idea de que Cristo brille sobre nosotros no es para que nos vean a nosotros, es para que vean la luz del Señor. Entonces, esta es De hecho, otra buena observación. es muy interesante porque en el 9 dice el fruto de la luz. Entonces, Ujú. detalla aún más, ¿verdad? Esto. Sí, y usa una imagen sobre otra, ¿verdad? Luz y frutos. Pero sí, sí, es muy poético el apóstol. Es un buen pastor y un buen poeta. Ok, ¿qué más aprendemos del Señor y del Espíritu Santo y de Cristo en este texto? Mm, algo importante creo que es la voluntad. O sea, Cristo tiene una voluntad para nosotros, un deseo, y ese deseo Él quiere que lo entendamos y que lo profundicemos. Esa es una característica importante de Cristo en el versículo 17. Ujú. Ah, y creo, Y tal vez es un momento que dice, y comprueben lo que le agrada al Señor, ajá. que está en el versículo 10, ¿verdad? Y que Es, evidentemente a Dios le agrada que uno viva una vida que esté, digamos, expuesta ante la luz de que lo que uno vive es una vida correcta, ¿verdad? Que no vive ujú, en oscuridad. ujú. Y vemos la simetría, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con simetría? Estos dos verbos, el entendimiento y el comprobar. O sea, no solamente que lo puedo analizar, sino que lo puedo poner en práctica, que lo puedo profundizar, que lo puedo compartir. Esas son la simetría de estos dos verbos, ¿verdad? Juntos nos hacen ver cuál es la voluntad del Señor, que lo entendamos, que lo pongamos a prueba como el método científico y que lo sigamos profundizando. Y es como cavar y cavar y cavar y cavar, vamos a conocerle más. Y eso es. Ujú. Me parece Bueno, interesante en el 20, donde dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. ¿Verdad? dando Hay algo siempre en Él, gracias. soberano, por lo que debemos Sí, darle gracias. sí, 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 sí. Y, y vamos a entonces a hablar también de las cosas que aprendemos y tratando de resumir. A mí me gusta mucho hablar de los deleites de Dios, que encuentro que le deleita a Dios. A Dios le deleita que yo entienda su voluntad. A Dios le deleita que yo experimente esa verdad. Y otra cosa que le deleita a Dios es que le dé gracias, ¿verdad? Él se deleita en que lo descubramos, en que lo conozcamos, y que le agradezcamos. Y eso es muy bonito. Ujú. Mi hermana Elia, bienvenida. Estamos ya en el tercer paso, de que es muy entretenido. Pensamos que estamos tomando café con el apóstol Pablo y le hacemos preguntas al texto, ¿sí? ¿Les parece si vamos dejando preguntas desde el versículo 8? Que hay cosas que les gustaría profundizar o conocer más del contexto y como quieran. En el 8, cuando él dice que seamos, que éramos de la oscuridad, porque ustedes, nosotros, ¿verdad? Éramos oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como los hijos de luz. Cuando habla de la oscuridad, es de la oscuridad
en la que habita hoy día el mundo, la gente que es rebelde, los que no lo conocen. O sea, de una oscuridad como esa nos sacó el Señor y entonces nos manda que vivamos como hijos de luz, como Él es luz, que nosotros vivamos como tales. Es como una, ah, es como, ah, hay un texto por allí, ¿verdad? Que siempre anda en mi cabeza que dice que de la luz que, bueno, cuando Dios hizo el mundo, esa misma luz es la que ilumina nuestro entendimiento para que veamos el rostro del Padre en Jesucristo. Digamos, está hablando Mm, de una luz como, ¿verdad? Como tan amplia, tan poderosa, tan, ¿verdad? Pero aquí dice ujú, bueno, que nos llamó de esa oscuridad densa o tremendamente negativa, digamos, a la luz y que debemos vivir como como hijos de luz, como tales, como creyéndonos de verdad que la ujú, misma luz que habita en Él tiene que habitar en nosotros. Así es que, ujú, como siempre, no puedo decirte la pregunta, pero me gustaría que ujú. tocaras cómo Vamos está a eso. hablar de esta figura. Voy a poner una pregunta sobre oscuridad. Por qué esa figura aquí? Pero también quiero que hablemos acerca de el ahora son luz, por esta visión del Génesis, ¿verdad? De la creación. ¿Qué relación tendría entonces con este texto? Ujú. ¿Mm? Gracias. Con gusto. Cuando dice comprueben lo que agrada al Señor, ¿qué sinónimo o a qué se refiere en Ok, sí? ¿A lo que acaba de mencionar o a algo más? ok. Vamos a hacer un ejercicio en estos casos que tenemos un verbo generalmente que es muy importante, vamos a ver versiones en español para tener una idea más amplia de a qué se refiere el verbo aquí comprobar. Ujú. Quiero poner también una pregunta sobre el denunciar, ¿sí? En el versículo 11, sino más bien denúncienlas. Si estuviera doña Lili diría, bueno, ¿y quiénes eran los desobedientes? Sí, también diría que hacen en secreto. Sí, ¿verdad? Ay, doña Lili, qué falta nos hace. Lili sí escarba, ella sí nos mete en los rincones. Ah, sí, ella no deja nada abajo del tapete. Sí, es buena investigadora. Dice Yo, Jocelyn que eso donde, es síntoma de que es mamá, que las mamás hacen buenas preguntas siempre. cierto, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, ¿verdad? Qué contraste o qué curioso, duermes muertos. Podría ser sinónimo, se refiere a otra cosa. Despiértate, levántate, duermes muertos. Ujú. Está refiriéndose a lo mismo. O hay dos tipos, por decirlo así, de pacientes. Voy a poner también, bueno, puse una pregunta sobre despiértate, pero también voy a poner una pregunta sobre esto. Por eso se dice. ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Vamos a hablar un poco de eso, porque Perdón, Minor, pusiste la pregunta sobre los desobedientes. ¿Quiénes eran? sí, 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 puse una pregunta sobre Bueno, gracias. desobedientes. Ujú. Muy bien. Y lo que hacen en secreto, ¿por qué? Ujú. Minor, también ahí en el versículo 16 donde dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Como a qué hace referencia eso de específicamente en cada momento oportuno. Ujú. Eso es importantísimo. Eso suena como vive al máximo. Sí, sí, ¿verdad? Ujú, ujú. Dice, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo podemos entender y a qué se refiere?
Ujú, ok. Sobre el 16 tal vez, bueno, yo creo que alguna vez lo vimos, no sé si aquí para atrás en Efesios o en Gálatas, los días malos, y no me recuerdo por qué tan bien descrito, oportuno, porque los días son malos, es como Ujú. una verdad enorme ahí. Regáleme algo de información ahora sobre los días malos. Sí. Tenemos aquí otra palabra que no lo había notado, no lo habíamos anotado juntos. No es exactamente la misma palabra, pero cuando vemos un poco de la literatura de la sabiduría, sí son sinónimos. Tenemos necios aquí y insensatos. Ajá. Ah, como repetidas, sí. Sí, esta es vamos a hablar un poco de eso también, pero voy a poner una pregunta aquí. Ujú. Am, Y May, sí. perdón, el 14 que, bueno, ya lo dije ahora, despiértate, levántate, dice, y te alumbrará Cristo. ¿No parece un poco contradictorio por lo que hemos entendido que Él es precisamente quien nos da vida, quien nos despierta, quien nos levanta? Pero aquí parece ser que nos manda y entonces la consecuencia es que nos alumbrará Cristo. Pero hemos entendido, por lo menos yo he entendido que es Cristo quien resplandece y quita vendas, destapa oídos, ¿verdad? Ujú. Y entonces me queda como, ¿por qué parece decirlo ahí al revés? Aquí el Al orden se igual que, equivocó. ajá, pareciera. Y luego en la 17, no, perdón, en la 18, donde dice al contrario, la parte que dice, sean llenos del Espíritu. Entonces, igual, la pregunta ¿es algo que me manda a hacer o es algo que es intrínseco, ¿verdad? Dice que somos sellados con las arras del Espíritu Santo, entonces, ¿nos manda a llenarnos o es que Él nos Ujú, llena? ¿O es un trabajo en conjunto? ujú, ujú. La, Yo creo- la, la pregunta filosófica, si fue el primero el huevo o la gallina. Ajá, Sí. interesante. Está muy buena esa pregunta. Minor, ¿a qué se refiere igual ahí cuando dice en el 19, anímense con salmos, himnos y canciones espirituales? Ujú. Voy a poner una sobre el verbo animar y el otro sobre esa cajita, ¿no? De salmos, himnos y canciones. Y música, canción. Es interesante, Minor, porque yo recuerdo, digamos, el concepto que tenía, digamos, las iglesias evangélicas hasta hace un tiempo, era que la manera que se manifestaba al ser lleno del Espíritu es que la persona pudiera hablar lenguas. eh, y eso es lo que la mayoría de la gente de hace unos años interpretaba como ser lleno del Espíritu. Ujú. Que hablara lenguas o, no sé, cosas así como manifestaciones evidentes de esa llenura del Espíritu, ¿verdad? Eh, es algo, digamos, que siempre me llamaba la atención porque de hecho yo tenía un tío que me decía, ¿usted alguna vez ha sido tomado por el Espíritu? Y yo, de ahí es que yo asumo que yo soy tomado por el Espíritu desde el momento donde yo acepto a Cristo, digamos. Y él me decía, no, usted está tomado por el Espíritu en el momento que usted empieza a hablar lenguas, si no, todavía no he llegado a ese nivel, digamos. Híjole. Entonces me llama la atención eso que dice canciones espirituales, ¿verdad? Mm, Em, que, digamos, yo no lo interpreto como que sea eso, yo más bien siento como que, bueno, no sé, tal vez me gustaría que lo aclare, que es mm, algo como que sale de mi espíritu, digamos, no del Espíritu Santo como tal, pero por eso quería que lo sí. comentáramos. Ok, vamos a entrar a eso. Sí, ¿verdad, Y, Sofía? perdón, No hay sí, problema. sí, ese tema que dice Marlon es interesante y causaba mucha frustración, ¿verdad? Uno tratar de enredar la lengua y no lograrlo. Más bien le da a uno miedo lo que estuviera diciendo si es que estaba diciendo algo. Dice, donde dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Primero, ¿a qué se refiere con el corazón? Porque sabemos que no se habla del órgano físico. Y
¿verdad? Supondríamos que cantar y alabar al Señor es ya solo el acto de adoración, pero no, parece que hace distinción, ¿verdad? No Sí. hacerlo no implica que de verdad estás adorando al Señor. Eh, Ujú, Eso me hace meditar. ujú, ujú. Wow, esa es muy buena pregunta también. Mm, mm. Y otra No, pregunta que yo sé que tal vez es extraña, pero bueno, por todas partes en la palabra habla, ¿verdad?, acerca del nombre de Jesucristo. Pidan el nombre de Cristo, bueno, ahora dice den gracias en el nombre de Jesucristo, y también se ha utilizado como una muletilla, con temor lo digo, ¿verdad?, de que yo pido en el nombre del Señor Jesucristo y es como si fuera mi pase eh, a obtener lo que quiero. Entonces, se ha muy mal entendido eso de que lo que usted pida en el nombre de Jesucristo, el Señor se lo va a dar. Y hay un pasaje muy fuerte, ¿verdad? Porque es lo que dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. mm. Pero nunca lo había hecho, nunca lo había analizado a este punto, pero sí la he pensado, ¿a qué se refiere? Porque no es eso, no es un pase mágico. Ah, no. ¿Cuál es el por qué, verdad? Sabemos que Ujú, es un nombre sobre todo nombre, como lo dice la palabra, pero ¿por qué hace eso? Y bueno, se es tan malentendido, ¿verdad? ujú, ujú. No, muy buenas preguntas, de verdad. Hay algunas que estoy replanteándome o planteándome hasta ahora. Ujú, me gusta. Am, bueno, no sé si queda alguna otra ahí en el 20. Mm, sí, ¿no? No empezamos a tratar de evacuar preguntas desde el 8. Am, bueno, desde el 8 tenemos la primera, que dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Aquí el apóstol está utilizando de nuevo, hablándole con lo que la gente en Efesios tiene a mano, ¿no? Recordemos que decían que Efesios era la ciudad más resplandeciente, la ciudad de la luz. Entonces, los habitantes de Efesios eran considerados los hijos de la ciudad de la luz, así que eran hijos de la luz. Entonces, el apóstol viene a hacer un contraste aquí con lo cultural. Dice, ustedes antes eran oscuridad. Y qué paradójico, ¿verdad? Que vivían en una ciudad llena de luz, pero dentro de sus corazones vivían una completa oscuridad. Y el apóstol quiere mostrarnos el verdadero estado espiritual de todos, no solamente de los habitantes de esta ciudad. No es que teníamos el bombillo un poco débil o teníamos 2 meses de la luz vencida, no es que estábamos totalmente oscuros, ¿verdad? Y hace aquí el contraste, pero ahora son luz. Entonces, ¿qué también podemos hablar del camino de la filosofía? Am, parte de la filosofía popular de la época mostraba que la vida del hombre era un camino de aumento de conocimiento hasta obtener la luz por medio de la sabiduría. Entonces, el ser luz es algo muy lejano, bueno, vamos a decirlo también, muy de algunos pocos ilustrados. De hecho, en español la palabra ilustración es eso, ¿no? Los que le lustra tienen lustre de la luz, ¿verdad? Y pueden reflejar esa luz. Pero entonces él dice, pero ahora son luz en el Señor. Entonces nos muestra un camino totalmente diferente, no es algo que yo puedo hacer por mi propio entendimiento que va creciendo y basado en ese conocimiento que está creciendo yo llego a ser luz. No, soy luz en Cristo. Y eso es muy importante. El Señor nos hace ser luz. No es que vamos a llegar a ser luz. Entonces la palabra clave es ahora. ¿Ok? No es más adelante, no es cuando pasen algunos acontecimientos, es que ahora nuestra identidad es ya. Somos luz en Cristo. Así que ese tremendo privilegio nos lleva a una tremenda responsabilidad. Vivan como hijos de luz. ¿Ok? Vivan como lo que son. No tengan esa dualidad.
Ahora en el versículo 10 vamos a ver, lo prometido es deuda. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a ver qué es lo que hacen las versiones en español con este verbo. Ujú. Entonces, Reina Valera dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nueva traducción viviente dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Nueva versión internacional no hace ningún cambio, comprueben. BTX, que me parece que es una buena traducción, poniendo a prueba qué es lo que le agrada al Señor. Reina Valera cambia el verbo, no sé si lo notan, en el 60 dice comprobando, y ahora en su versión actualizada dice aprobad lo que es agradable al Señor. Y traducción del lenguaje actual dice traten de hacer lo que le agrada al Señor. Entonces, ¿qué pasa? A veces si no tenemos claro o no sabemos hebreo o griego, lo que hacemos es esto. Vemos las traducciones, tenemos una imagen más grande de lo que quiere decir el verbo. Es averiguar, es comprobar, poner a prueba y es al mismo tiempo tratar de hacer lo que agrada al Señor. Entonces, lo que está apuntando el verbo aquí es que el Señor quiere revelarse a nosotros, quiere mostrarnos y entonces vuelve a tener mucha, perdón, volví aquí. Tiene mucho que ver con el contexto anterior. El contexto anterior es, ¿ok? Ahora son luz y el fruto de la luz consiste en esto y vean, prueben, pongan a prueba de que esto le agrada al Señor. Y van a ver lo que pasa. O sea, ¿y qué va a pasar? Pues vamos a verlo después, ¿no? Entonces sí, el verbo aquí apunta a poner a prueba, a investigar, a indagar, como prueba y error. O sea, el Señor dice, esto es bueno y va a llevarlos a un beneficio. Entonces, in- en inglés dicen, ¿cómo? No, inténtalo. Y van a ver lo que va a pasar. Y vamos a ver después lo que va a pasar. Entonces, esa es la importancia del verbo comprobar ahí. Otra repetición que no vimos es la repetición del no. Aquí tenemos, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Antes ustedes eran de la oscuridad, pero ya no tienen nada que ver con esas obras, sino más bien denúncienlas. ¿Y por qué lo puse aquí con pregunta? Porque no sé si recuerdan, en el versículo 7 nos decía, vean lo que hacen los desobedientes, va a tener castigo, no se hagan cómplices. Ajá. Y ahora dice, más bien denuncien. Entonces esto es importante. La luz no solamente es para marcar un contraste, no solamente para que nosotros crezcamos en sabiduría, conocimiento, sino también la luz tiene una función. La luz tiene la función de retroceder las tinieblas. Entonces, cuando vemos obras infructuosas de la oscuridad, tenemos que denunciarlas, sacarlas a la luz, porque hay dos reinos y el reino de la luz va ganando territorio. Y entonces nosotros, como ahora somos luz en el Señor, tenemos que preocuparnos porque la luz avance. Entonces, cuando vemos estas obras infructuosas de la oscuridad, tenemos que denunciar, ¿sí? Y después dice, versículo 12, ¿quién son los desobedientes? Hay dos lecturas y las dos son posibles. Primera lectura, dice que son los que no conocen al Señor, los que eran externos a la iglesia, que esos son desobedientes. Ujú. Puede ser y tiene mucho sentido y que el apóstol esté haciendo un contraste, ok, nosotros somos de la luz, los que no son de la luz son desobedientes, no sean como ellos. Esto tiene mucho peso, ¿no? La otra lectura posible es que estos desobedientes sean disque hermanos que están dentro de la congregación, dentro de la congregación de Éfeso, haciendo cosas secretas como doble agentes, ¿no? Algo así, y que están haciendo daño a la iglesia. Puede ser también. Las dos lecturas pueden ser.
Lo que sí es importante es la idea central de por qué el apóstol pone desobedientes que hacen cosas en secreto. Porque nosotros somos luz para llevar frutos de luz que son evidentes. En cambio, los desobedientes no andan publicando sus desobediencias, sino que más bien las hacen en secreto y eso hace que la oscuridad vaya avanzando. Esa es la idea principal. Entonces, no estamos totalmente seguros de quiénes son los desobedientes. Pueden ser gente que no conoce al Señor o falsos creyentes que están dentro de la iglesia. Y al fin y al cabo tampoco conocen al Señor porque no le temen. ¿Sí? Eso es como lo que podemos decir acerca de esto. Em, Mike, sí, no, que me llama la atención que diga, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Vamos a ver, el hecho de que lo hagan en secreto, o sea, digamos, a mi manera de entender, ¿verdad? Por supuesto, es, yo pensaría más como la segunda opción de que sea más bien gente que aparentemente es de la iglesia, pero que hace cosas en secreto. Porque, digamos, los que no conocen de Dios y no tienen temor de Dios, no tendrían necesidad de hacerlo en secreto, porque no tienen de quién ocultarse, ¿verdad? No sé si ujú. me explico. Sí, tiene mucho sentido. Ujú, ujú. Ahora, también, ¿cómo puedo explicar esto? Los que defienden la primera posición, que yo tampoco, o sea, yo en este sentido no puedo decir es 100% esta o no, algo así. Creo que las dos posiciones tienen argumento, pero lo que acabas de decir, para mí mueve un poco la balanza hacia que pueden ser falsos infiltrados dentro de la iglesia. Ujú. Lo que también está pasando con los no creyentes en Éfeso es que también era una ciudad comercial, entonces tampoco era bueno tener mala fama. Eh, y había una gran, ¿cómo te digo? Había una gran búsqueda de la aceptación social de que me vean a mí como alguien prudente, como alguien sensato, como alguien que ha crecido en filosofía, aunque mi vida no tenga nada que ver con eso, pero la reputación. Entonces, los que dicen, bueno, más bien estos desobedientes pueden ser gente de esta vida hipócrita, de este tipo de gente hipócrita, puede ser también. Pero sí, ahí es un debate que no vamos a poder resolver fácilmente. Pero lo que sí creo que conservamos es la idea central de que lo que hace el apóstol Pablo aquí es dividir la humanidad en dos, los que son obedientes y los que no son desobedientes. Y nos está concentrando en cómo se distingue uno del otro por su manera de vivir. Y eso es el pero que sigue. Ujú. Como la luz pone todo a descubierto, termina siendo visible, ¿verdad? Porque la luz hace que todo sea visible, que todo sea evidente. Entonces, la luz tiene ese doble propósito, ¿no? De diferenciar por por un lado y de sacar realmente la esencia, creo, del tipo de persona que somos. Después, la otra pregunta que teníamos aquí en el versículo 14 es, por eso dice, no tenemos la cita, no hay una versión en español que diga, ok, esto es Jeremías capítulo 1 versículo tal, o algo así. Pero sí muchos han dicho que aunque no es textualmente, puede que sea algo que ha nacido a partir de Isaías 26:19 o Isaías 61. Como que esto parece ser más bien una composición, una canción eh, que venía de esa repetición de esa historia. Creo que por ahí va la cosa. Lo que tenemos acá es evidencia de un cántico de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo, seguramente una de esas primeras canciones que lo que hacían era interpretar a Isaías en sus propias palabras. Ah, entonces es bastante interesante. Cumple con los estándares
de la poesía hebrea, donde la segunda línea es solo una repetición en otras palabras de la primera. Entonces, despiértate tiene que ver con levántate. Y tú que duermes se refiere a los muertos. Ujú. Entonces, lo que está jugando con esta imagen es que somos de la luz, o sea, ya es de día, despiértese, ¿verdad? Pero no es solamente un sueño, es un estado, estás muerto, o sea, abre los ojos. Y entonces también era un cántico que tenía este propósito, ¿verdad? Alarmar a la iglesia de que no se durmiera, ¿verdad? Estamos en Cristo, despiértese, que se vea esa luz no la luz del sol, sino la luz de Cristo que está sobre nosotros. Y esa es la idea. ¿Y para qué nos despertamos? Para que siga alumbrando Cristo. Am, y es un poco esta imagen eh, hay muchas actividades que están esperando que salga el sol para iniciarse, ¿no? Entonces nos está llamando a la iglesia hay muchas cosas que el Señor quiere hacer y nos va a hacer partícipe y despertamos para llevar luz y extender ese reino. Entonces, por eso es que la hermana Rosemary dice como que parece que está al revés. Eh, pero es que este es un cántico de iglesia, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con los cánticos. No buscan ser teológicamente estrictos, sino que más bien tienen un propósito, y el propósito era animar a la iglesia a que cumpliera el propósito por el cual ha sido constituida como iglesia. De ninguna manera el texto está diciendo, bueno, eh, la salvación empieza por usted, despiértese y Cristo va a venir a alumbrarle. No, más bien le está diciendo, ustedes ahora son luz, ustedes ya son iglesia, pero despiértese. Hay mucho que Cristo quiere alumbrar, ¿no? Quiere llevar esta luz a donde hay muerte. O sea, lo que está repitiendo la esencia de esta canción es, el reino de las tinieblas está retrocediendo por el reino de la luz y ahora somos luz. Ujú. Y lo hermoso es que en su luz somos luz. Va creciendo la luz, va creciendo la manifestación de los hijos de Dios porque está creciendo la luz del evangelio. Y eso es lo bonito de estas canciones. Voy un poquito más rápido porque siempre me emociona esta parte. Ahora, el versículo 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Y también está utilizando acá el apóstol un refrán que decía, hay días, van a haber días buenos donde aprovecharemos al máximo. Y aquí sí está cambiando el orden, ¿sí? No está diciendo bueno, para la teología de Pablo es muy importante que solo hay 2 días. Están los días malos, que son estos que estamos viviendo, hasta que el Señor sea eh, evidente para todos, y ahí empiezan los días buenos. Entonces, es bien realista el apóstol, ¿no? Vivimos días malos. Entonces, ¿qué hacemos? Este proverbio estoico de los filósofos de aquel momento era, bueno, vamos a esperar entonces a que hayan buenos días para crecer en sabiduría. Entonces el apóstol está diciendo, nunca va a llegar ese momento donde vamos a empezar a que los días sean buenos para empezar a crecer en el evangelio, para aprovechar cada oportunidad. No, está diciendo, los días son malos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar al máximo cada momento oportuno. Entonces, esto de verdad a mí me llama mucho la atención porque me imagino un gran sector de la iglesia muy desmotivado, hundido en la cultura empuja tanto, ¿verdad? Es tan difícil el ambiente donde están siendo iglesia y pues el desánimo es una realidad. Y lo que el apóstol dice es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar cada instancia, cada momento, am, para no vivir como los necios, sino más bien ser sabios. Ujú. Versículo 17, por lo tanto, no sean insensatos, no sean necios. Entonces, es interesante porque después de los primeros 3 capítulos de Efesios, donde ya nos explicó quiénes somos en Cristo, todo lo que ha hecho el Señor por salvarnos, nos pone un camino. El camino es crecer en sabiduría, no conformarnos con la necedad, sino que la palabra clave es aspirar a crecer en la sabiduría. Ajá.
¿Y cuál es la sabiduría? No es cualquier conocimiento, es conocer, probar y deleitarnos en la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Ujú. Y ahora vuelve con otro no. Hay pecados que son tan practicados culturalmente que dejan de ser pecados o parecer pecados. Pero entonces, ¿qué vemos en este texto? Bueno, los hermanos tenían uno, se llenaban como, como estañones, ¿verdad? No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol usa aquí otra vez la cultura para hacer una denuncia y también que aspiremos a algo más grande. La bebida era un tema importante. Algo que tengo que declarar es, el Señor no nos dice no tome nada, no tome nada de alcohol. Porque en esta cultura, por ejemplo, todo se fermentaba, ¿verdad? Entonces era muy común. Pero la prohibición es no se emborrachen. El tema del problema con esta iglesia es el marcar el límite, cuando usted pierde el control. Como era algo tan cultural, aún en Cristo, era la lucha. Entonces, hay que ser llenos de algo, ¿no? Pero el apóstol dice, no se conformen con el vino, no, eso lleva al desenfreno, pero más bien aspiren a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, sí, evidentemente no tiene nada que ver con hablar con lenguas. Más bien aquí tiene algo mucho que ver o conecta más que ver con entender la voluntad del Señor. ¿Y qué es la voluntad del Señor? De que no vivamos como necios, sino como sabios. Esa es la idea principal del texto. Ujú. Ser lleno es conocer, experimentar el deleite, aprovechar cada momento y crecer en sabiduría. Eso sí quiero. Más que cualquier otra cosa, ¿no? Crecer en esa luz. Am, y eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, el versículo 19, anímense, volvemos a la idea del gran desánimo que había en la iglesia, en gran sector de la iglesia. Y hace tres categorías: salmos, himnos y canciones. Con salmos tenemos que referirnos a que la mayoría de salmos fueron traducciones, perdón, nacen a partir de la tradición oral. Entonces, el pueblo de Israel, muchos de los seguidores o de los discípulos de David empiezan a repetir salmos de David y empiezan a ser agregados. Y es interesante que la misma comunidad valida esos salmos, los conserva y muchos son de las colecciones de salmos que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos salmos parecidos, no sé si lo han notado, a veces como el 20 o 42 que suena casi igual y es porque son eso, digamos, son repeticiones orales que el Señor inspira a toda la comunidad y se conservan comunitariamente. Pero los salmos, aquí se nos presenta como uno de los recursos más importantes para dar ánimo a nuestros hermanos. Los salmos son teología pura para el corazón. En los salmos recordamos, conectamos nuestros sentimientos con la voluntad del Señor. Eh, no sé si ustedes sabían, pero tenemos más salmos de angustia que de gozo y a veces los tenemos mezclados. Algo muy interesante que pasa en los salmos es, muchos teólogos hablan de la armonía de la exhalación y la inhalación. ¿Qué es eso? El salmista va exhalándose, saca para afuera. Señor, estoy muriéndome, mis enemigos, y saca todo, 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 y después inhala al Señor. Pero tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, pero tú eres soberano. Entonces en los salmos vemos esa tensión, sale de nosotros estas preocupaciones y recibimos del Señor esa paz. En los salmos está ese diálogo de que habla al pecador y responde Dios en muchos salmos. Entonces, los salmos eran y son, creo que para nosotros los creyentes, un recurso de ánimo como no hay ningún otro. Los himnos, hay un material que se pueden rescatar de unas comunidades
de pastores, de pueblos pastoriles, de pueblos nómadas, que se llama la comunidad del Qumran, donde tenemos que los himnos, las canciones de la iglesia, se utilizaban, se escribían, sí, para conservarlas, pero estas canciones venían de porciones de las escrituras y también de la tradición oral. Entonces hace esta distinción entre los salmos y lo que cantamos popularmente. Y lo otro, el otro elemento que encontramos acá son las canciones espirituales. ¿Y a qué se refiere eso? Me hacía mucha gracia porque Marlon lo tenía muy claro. Son canciones de cosas prácticas, de cosas que ellos vivían, que los creyentes vivían, que los compartían con otros creyentes para animarlos a confiar en el Señor. Entonces tenemos también registros de la iglesia primitiva y de la comunidad del Qumran, de canciones espirituales, de algo que me gustó mucho que experimentamos hace poco con la muerte de tío Jocelyn. Es que, bueno, yo sí escribió un poco de esto y eso pues compartió ese mensaje a otro y así. Así eran las canciones que hacían los creyentes cuando vivían en situaciones de la vida y relacionaban esas cosas que estaban viviendo con el Señor. Y estas son las cosas que el apóstol le está diciendo, anímense. La música es muy importante. Y de hecho nos recuerda que esto es lo que vamos a hacer por el resto de la eternidad, alabar al Señor. Y todos estos factores musicales son muy importantes. Bueno, después dice canten y alaben. Son dos verbos que parecen que son sinónimos, pero realmente sí tienen una distinción muy importante. Canten generalmente era algo donde una persona dirige a los demás, donde hay instrumentos y donde todos van siguiendo a esa persona en, en ese cántico. En cambio, la alabanza era algo, está apuntando aquí a una experiencia comunitaria, que no se necesitan instrumentos. Entonces, bueno, mucha gente dice es que la alabanza es más importante que el cántico, pero generalmente en la teología de Pablo las dos cosas aparecen juntas. O sea, hay música y puede haber instrumento, ¿no? Em, pero la vida musical de la iglesia es súper importante. A veces lo reducimos a algo como, bueno, ya terminó la música, ahora sí que venga la palabra, pero em, es igual importante, porque es lo que vamos a hacer por el resto de la existencia, de nuestra eternidad. Vamos a estar junto a nuestros hermanos alabando al Señor y cantando. Ensayen bastante ahora. Después dice al Señor con el corazón, y aquí hay una distinción entre el hebreo y el griego, porque el hebreo no tenía la palabra corazón, sino que era más bien como el depósito del estómago. Por eso, cuando dicen amen entrañablemente, es por esta imagen de que los sentimientos estaban ahí en el estómago. En cambio, el griego tiene un pensamiento mucho más parecido a nosotros, donde el corazón entiende no solamente dónde están nuestras emociones, sino también nuestros pensamientos. Entonces, el apóstol aquí está reinterpretando mucho de lo que encontramos en los salmos. Alabe al Señor con todo, con sus emociones, con sus pensamientos, con todo lo que usted tiene. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Y me encontré un comentario de Juan Cristómo, que era am, una persona que escribía mucho en el siglo primero acerca de lo que notaba de lo que hacía la iglesia del Señor en diferentes comunidades. Y Juan Cristómo dice en uno de sus comentarios, estos cristianos dan gracias a Dios hasta por el infierno. Y pareció muy chistoso porque él decía, ellos agradecen a Dios por el infierno porque el infierno les recuerda de dónde Dios los sacó. Y, y él decía eso, ¿no? Que algo que le llamaba mucho la atención de las comunidades es que agradecían todo. Agradecían si tenían que comer, si no tenían que comer, si tenían dónde establecerse, si tenían casa o si venía la persecución. Y eso me impactó. Con respecto al nombre de Señor Jesucristo, generalmente el apóstol utiliza a Jesús para hablar de atributos humanos de Jesús, ¿verdad?
Y el Cristo para esta figura mesiánica, para mostrarnos el lado eh, divino de Dios. Y cuando los une, nos muestra este equilibrio, este balance perfecto, perfectamente humano y perfectamente Dios en una sola persona. En este texto es muy importante los dos características que vemos antes. Primero es nuestro y después es Señor. Ujú. Quiere decir el apóstol que este Dios perfectamente humano y perfectamente divino es Señor. Exige de nosotros que vivamos en su luz. Y lo otro es que es nuestro. Tenemos que crecer en sabiduría y para este camino siempre tenemos que pensar en animar a otros en la comunidad. Ah, no es algo que hacemos individualmente, sino que siempre lo he dicho, hay dos cosas que vamos a hacer en el cielo siempre. Ser comunidad y alabar al Señor. Este texto nos lo refleja. Eh, y eso. Mis hermanos, disculpen que nos alargamos mucho. ¿Por qué este texto fue importante para la iglesia primitiva y por qué este texto es muy importante para nosotros hoy? Les escucho. A mí, Minor, la verdad que me gustó muchísimo ese mensaje que usted nos dio o más bien la interpretación que usted nos da del mensaje, de lo que a Dios le agrada, que uno conozca la voluntad de Él. O sea, yo creo que eso fue lo que más me queda de todo este pasaje, que, que a Dios, o sea, que Dios se regocija de esa parte. Ya voy, amor. Que Dios se regocije de que yo entienda la voluntad de Él. La verdad creo que eso es, digamos, lo, lo que más me gustó y tal vez lo que más aprendí, digamos, de este, bueno, de lo que vimos hoy. Me gusta mucho eso, digamos, que uno al principio piensa que uno puede agradar a Dios con otras cosas, digamos, que después con el tiempo se va dando cuenta que a Dios no le agradan más bien y que a Dios tal vez le agrada más esto, por ejemplo, que uno comprenda cuál es la voluntad de Él, que igual siempre es difícil. Hay algunas cosas que uno tal vez no termina de entender de la voluntad de Dios, pero hay otras que sí están muy claras en la palabra y, y creo que es algo en lo que a mí en particular me gustaría mucho crecer, digamos, en entender la voluntad de Dios. Entonces, sí, yo creo que eso sería como lo que más me gustó. Muchas gracias. A mí, ¿me escuchas? Sí. Sí, Ok. Pues sin duda me llama a examinarme, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que por estar en la iglesia, que por llamarnos cristianos, que por haber sido salvos, nos eximimos del pecador o, ¿verdad? No justificamos más nosotros mismos que por medio de Cristo. Entonces, cómo es interesante ver que dentro de la cultura hay muchas cosas que, que a veces nos damos el permiso de permitir de más y debemos entender que aún habiendo venido el conocimiento podemos dormirnos, distraernos, ¿verdad? Y necesitamos despertarnos, que es bueno entender que Jesús no solo es nuestro Salvador y Dios, sino que también es hombre quien nos entiende, quien nos ayuda, quien nos exhorta, quien nos anima, quien nos está llamando, ¿verdad? Así que sin duda es un llamado a despertar, al avivamiento, ¿verdad? Que también he entendido que es algo más que emocionalismo, es ese sentimiento, ese cantar, ese animarnos, eh, deleitándonos en el Señor y no en absolutamente más nada. Y entender una vez más que no porque estamos en la iglesia y nos llamamos cristianos, estamos exentos y somos mejores. La iglesia del Señor es la que, ¿verdad?, más necesita eh, despertar, avivarse, porque quizás ha entrado en un confort no bueno, y no da testimonio, y no alumbra, y no, como dice acá, ¿verdad? No ni siquiera no condena anima. o, ajá, no, también, ¿verdad? No
no llama al pecado, no lo confronta. Hay mucho realmente para decir, lo estoy haciendo, Señor. Llévame a hacerlo con el corazón correcto, que al final es para animarnos a nosotros, no para condenar, y tampoco para sentirnos conformes o creer que Ujú, estamos bien. ujú. Muchas gracias. Muy buen comentario. Con respecto a lo que pudo haber sido para ellos y ahora para nosotros, ¿verdad? Un texto como este, o en general los que hemos visto a través de Efesios. Eh, a veces me parece que nosotros como creyentes, los muy viejos, y además de edad de estar también en la iglesia, hay muchos términos que se van como gastando en el idioma, no sé, en los idiomas nuestros, y por eso ahora los jóvenes le cambian también un poco más las palabras. Entonces a veces como que las palabras no tienen el sentido como en esto, cuando nos animan o como cuando nos manda el Señor a que cantemos y que alabemos y que, ¿verdad? Hay muchos términos que tal vez para nosotros han perdido un poco como el sentido, pero cuando el Señor nos habla aquí de cada una de las cosas y en la versión esta, ¿cómo se llama? La nueva traducción viviente, que tiene términos como tan claros y, y me parece que la lucha de Pablo entonces con la influencia de la cultura y esto, pues era seguro peor, ¿verdad? O para la misma iglesia, para poder como tener claros los conceptos. Así es que me parece buenísimo todo lo que nos has enseñado hoy, que nos has hecho ver y entender acerca de la luz, acerca de la verdad, acerca de muchos términos que tal vez a uno se le han ido como apaciguando allí, no le ve la fuerza y el poder y yo creo que les ayudó a ellos entonces cuando él seguro se lo recordaba y Mm, obviamente a nosotros, pues mucho más ahorita en nuestro tiempo. mm, Yo les voy a contar un secreto. Yo soy como anti-música. Tengo mucha sensibilidad del oído y creo que una vez les conté, pero a veces estoy en el cuarto y yo sí apaga la luz y yo le digo, amor, hay tres mosquitos, encienda la luz y de verdad hay tres mosquitos. Entonces, con la música sufro mucho y eso, ¿no? No solamente la música en la iglesia o en lugares así, sino en la música en general. Soy anti-música. Y una tía mía pasaba mandándome canciones cristianas y yo decía, ay, esta señora, la voy a bloquear. Porque todo el día pasaba, todo el día pasa en eso, ¿no? Pero ahora me pongo a pensar que era su forma de animarme en mi fe y la importancia de la música, la importancia también que Dios, yo soy más de la razón y no del sentir. Pero el Señor demanda ambas cosas. Y, y creo que la experiencia de la adoración implica mis pensamientos y también mis sentimientos. Entonces estoy recién aprendiendo esto. Y, y la importancia de la vida como iglesia que hacemos cuando nos reunimos todos para adorar. Y entonces, el domingo cuando estén en alabanza, abran los ojos y vuelvan a ver a los hermanos y recuerden que esto es algo que vamos a hacer por siempre, ¿no? Cuando el Señor vuelva. Ujú. No, Minor, tal vez nada más un último comentario con respecto a eso, que es que, digamos, yo alguna vez escuché decir a alguien en una predicación que nuestros cantos deberían ir dirigidos únicamente a alabar a Dios, alabanza y adoración a Dios, pero vieras que hay muchos cantos que van dirigidos también como a, en ese mismo sentido que estamos hablando de animarse a la gente que tal vez está viviendo alguna situación. Y yo pienso que es interesante que también esos cantos como que traen mucha paz, ¿verdad? Cuando uno canta canciones que le recuerdan lo débil que es uno y todo lo que Dios puede hacer en nuestra habilidad, digamos. Entonces Ujú, sí, me parece interesante porque yo sí recuerdo haber escuchado eso, de que nuestros cantos deberían de ser dirigidos solo a alabanza y adoración a Dios, pero sí creo que esos cantos que le traen a uno paz, que le traen tranquilidad, cantos, por ejemplo, en situaciones de enfermedad o cosas donde uno siente que la canción va dirigida, digamos, a que uno tenga esperanza, digamos. Yo pienso ujú. que eso también, la verdad que para los que alguna vez tuvimos situaciones así, esos cantos trajeron mucha paz, mucho regocijo. Entonces,
creo que también Sí, son muy importantes. sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Así que voy a desbloquear a mi tía también. Sí, tenía una mamá, bueno, sí, tenía una mamá africana que siempre decía eso, porque allá en África, en los cultos donde yo iba, generalmente la prédica duraba 20 minutos y la alabanza duraba 2 horas y media. Y a mí me frustraba tanto. Y entonces ella me decía esto, me recordaba, pero ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a alabar. Y por eso es muy importante alabar juntos. Así que, bueno, oramos. Ahí llegó Luquillas, que está enfermito. Oremos entonces. Am, Buen Padre Dios, te damos las gracias porque tú nos estás recordando qué has hecho, Señor. Antes éramos oscuridad y ahora somos luz en ti. Gracias porque hoy nos llamas hijos, hijos de tu luz. Y como hijos de tu luz, queremos, Señor, que tú hagas evidente el fruto de tu luz en nosotros. Ayúdanos a crecer en sabiduría y eso implica crecer en bondad, en justicia y en verdad. Queremos explorar más y más lo que te agrada a ti, Señor. Y sabemos que eso implica no hacer las obras infructuosas de los que viven en la oscuridad. Pues ayúdanos, Señor, a denunciar inclusive esas obras, porque estamos comprometidos con tu reino de luz que está avanzando. Es cierto que los desobedientes hacen cosas que están en secreto y que no deben ni de mencionarse, pero te pedimos que tu luz sea evidente en nuestras vidas, Señor. Como decía este cántico, Señor, de la iglesia primitiva, ayúdanos, Señor, a despertarnos. Estamos a veces dormidos, a veces, pues, bien dormidos, pero que tu luz sea evidente, Señor. Ayúdanos a tener cuidado con nuestra manera de vivir, no vivir como los necios, sino más bien como los sabios, siguiendo el ejemplo del más sabio que ha caminado sobre esta tierra, Cristo Jesús. Ayúdanos a aprovechar cada momento al máximo, aún en medio de días malos, Señor. Tú sigues siendo bueno. Ayúdanos entonces a aprovechar la vida, no de una forma insensata, sino más bien entendiendo cuál es tu voluntad. Es cierto que esta iglesia, o muchos de esta iglesia se emborrachaban con vino, Señor, y de pronto en nuestra cultura hay muchas cosas que nos pueden emborrachar, pero ayúdanos a siempre pensar en la llenura de tu espíritu. Y no solamente ayúdanos a pensar en nosotros mismos, ayúdanos a animar a otros. Recuérdanos siempre la importancia de los salmos, de los himnos, de las canciones espirituales. Ayúdanos a cantar con guitarra, sin guitarra, siendo guiados por otros hermanos o no siendo guiados, o tal vez en la ducha, no sé, cantando, no sé. Pero ayúdanos de todo corazón a alabarte como tú mereces, Señor. Ayúdanos siempre a dar gracias a ti, nuestro Padre, y también ayúdanos a vivir de forma agradecida con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, Amén. mis hermanos, entonces, ahora sí, sin temor a equivocarme, aunque siempre me equivoco, la próxima vez de hoy en 15, vamos a estudiar de versículos 21 hasta el 33. Entonces, para que lo vayan estudiando, conversando bueno, todos estamos casados aquí, así que, bueno, si en 15 días traemos a nuestros esposos y a nuestras esposas al estudio bíblico, sí, sería muy interesante, porque vamos a hablar un poco de la vida matrimonial, ¿verdad? Entonces, espero que ese sea un buen estudio y voy a dejar este grabado para, para si lo quieren compartir o repasar o lo que sea. ¿Está bien? Muchas gracias. A Gracias, Dani. ustedes las gracias, que el Señor les Noche. bendiga y un gusto verlos, como siempre. Nos vemos en 15 Igualmente, días, si el Señor gracias. lo permite. Un abrazo. Buenas noches, Un chao. abrazo. Buenas noches.